El mundo rechaza a aquellos que no son del mundo. Si tú vas contra la corriente por un camino honesto, si dejas de engañar a tu esposa, si dejas de drogarte, si dejas de ver pornografía, el mundo te va a ver como un bicho raro. Lejos de ayudarte, te van a poner el pie. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que nuevamente te conectes a este espacio llamado Leamos Juntos, donde estamos repasando las enseñanzas de Cristo a través del Evangelio de Lucas. El día de ayer fue muy caótico. Después de grabar, editar y subir este video, el video del día de ayer, me llegaron resultados del hospital y me tuve que ir de urgencias. Parece que tenía algunos niveles muy altos, me estabilizaron, estuve ahí como 6 horas, pero gracias a Dios y gracias a la oración de algunos de ustedes, creo que estoy nuevamente aquí y me siento muy feliz. También siento la deuda con Dios de quizás en algún momento haber descuidado mi cuerpo, pero bueno, de aquí en adelante lo que resta es cumplir con las normas que me han dado los médicos y bueno, obedecer a Dios, que finalmente Dios pone a esta autoridad para mi beneficio. Y bueno, pues platiquemos entonces de lo que vimos el día de ayer. Fue el pasaje que estudiamos del versículo 22 al 25 del capítulo 8 de Lucas, donde vimos que Jesús está en la barca con los apóstoles y mientras esté en la barca, todo está en paz. Inclusive a pesar de nuestra falta de fe, nuestra falta de fuerza, nuestra falta de fidelidad a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice un versículo. Evidentemente, lo óptimo, lo mejor que podemos hacer es confiar y descansar en que Él está en la barca. Nos quedamos aquí. Recordemos, Jesús dijo al principio de este pasaje, pasemos al otro lado. En otros evangelios dice, me es necesario pasar al otro lado. Hasta aquí no se nos ha revelado la causa por la cual Él emprende este viaje. Lo hace, recordamos, estando Él muy cansado por toda la labor que hizo en días anteriores y en ese mismo día. Sin embargo, para Él le es muy importante recorrer ese camino, aun cuando hubiese peligro de tormenta, con un fin muy específico del cual vamos a hablar el día de hoy. Versículos 26 entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, 8 del que está al lado opuesto de Galilea. Dice así: cuando Jesús bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en voz alta: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, le contestó, porque muchos demonios habían dentro de él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús, y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región, alrededor de los Gadarenos, le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Oramos. Padre eterno, gracias por este hermoso pasaje. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros
Nos podemos reflejar en este hombre, Señor, que estaba poseso de muchas situaciones, Señor. Él quizás de demonios, nosotros quizás de nuestro ego, quizás de cobardía, quizás, Señor, de autosuficiencia. Pero, Señor, gracias porque tú has tenido piedad de nosotros. Y te pido, Señor, que si alguna persona de los que están viendo y escuchando este trabajo tiene, Señor, algo que lo posea completamente, tú quite, Señor, aquello que le turba, aquello que le da miedo, aquello que le impide verte a ti, y le permitas gozarse en que tú seas el dueño de su vida. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén. ¿Por qué el Señor pasó el mar en la barca, en la tormenta, estando cansado? Este versículo, este pasaje que he leído, responde perfectamente esta duda que podríamos tener. Por aquel gadareno endemoniado, era un caos completamente. Por una parte, él era una persona violenta, que estaba desnuda, que la ataban constantemente con cadenas, pero él la rompía. Era tremendo este hombre. Y bueno, vivía entre sepulcros. Era una amenaza para las personas que iban a visitar quizás a sus muertos, o quizás pasaban por ahí, o iban a enterrar a sus muertos. Era una figura amenazante. Y la gente ya se había rendido de intentar integrarlo a la sociedad. Era un endemoniado muy poco sociable, por así decirlo, porque hemos visto también endemoniados muy sociables que habitan en sinagogas. En capítulos anteriores vemos cómo Jesús, cuando predica en la sinagoga, se le manifiesta un hombre que estaba endemoniado. Y bueno, ahora vemos a un conjunto de demonios, porque no era solamente uno, que poseen a un hombre y lo aíslan de la sociedad. Bien interesante las formas en que el reino demoníaco labora. Por una parte te puede poner en un lugar alto o hacer pensar a las demás personas en tu sociedad que estás bien. Probablemente sea la forma más inteligente de responder a aquellos que cuestionan la existencia de demonios, porque en la ciudad no hay este tipo de apariciones, sino más bien relegan este tipo de fenómenos a lugares rurales donde hay ignorancia. Para ellos es un asunto de superstición. Pero vemos más bien que los demonios, hay lugares donde se sienten bien y a sus anchas, y no hay necesidad que ellos se manifiesten como en la película de Exorcista. Pueden estar negociando, pueden tomar café, pueden vivir una vida sofisticada de la ciudad, eso sí, haciendo el mal de una forma quizás hasta más potencialmente más destructiva. Hay un dicho que dice que el diablo es más diablo cuando se disfraza de ángel de luz, y cuando se esconde y cuando habita entre nosotros puede hacer muchos más estragos. Por otra parte, vemos también que hay algunos tipos de demonios que optan por otra opción, por destruir la vida de la sociedad de la persona, por acabar con su dignidad humana, como lo hizo con este hombre desnudo que habitaba entre sepulcros, incontenible, indomable, que nadie podía soportar estar a su presencia. Lo primero que pasa cuando Jesús desciende de la barca es que este endemoniado se precipita corriendo hacia él. ¡Qué tremendo! Jesús tenía una agenda, una única agenda, era encontrarse con este hombre. Un hombre endemoniado, atribulado, completamente dominado por sus vicios, por sus instintos animales. Y le pregunta, bueno, vamos a ver un poco de interacción entre el endemoniado y Jesús. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él. Hay una exclamación grandísima de este endemoniado, grita. Quizás para intimidar a Jesús, quizás para demostrar que él era el mandamás en esta región. Nuevamente, y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Bueno, vemos aquí al que era atormentador de aquel hombre, al demonio, pidiéndole a Jesús: no me atormentes, ¿qué tienes contra mí? Es extraño, pero muy comprensible. Da un alarido este hombre, pero también reconoce que Jesús podía destruirle, que Jesús podría atormentarle. Eso es interesante. El demonio tiene conciencia de lo que podría pasarle en este encuentro. Va de alguna forma para tomar
tomarlo por sorpresa a Jesús, ¿no? Que dicen ahí que quien pega primero pega 2 veces, que es muy importante el factor sorpresa. Y bueno, llega ese endemoniado a intentar sorprender con un alarido, pero al final de cuentas acaba siendo una súplica: te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y bueno, ese demonio exclama: Legión. Legión, como volviendo a intentar intimidar a Jesús. Somos muchos, somos... No sé cuánto exactamente sea una legión, pero es una medida de cierto ejército, cierta brigada del ejército romano, una legión, pero podríamos entender que puede ser tanto el número de esa brigada como simplemente el darle a entender somos demasiados. Quizás somos miles, no lo sé. Porque muchos demonios, dice, continúa el versículo 30, habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Ahora son los demonios quienes piden que no sean atormentados y piden y ruegan que no sean lanzados, fueran llevados al abismo. Y sugieren ellos, ¿no? Hay una manada de cerdos ahí. Sugieren ellos: por lo menos déjanos irnos con ellos, ¿no? No nos atormentes, no nos lleves a aquel lugar de tormento que nos corresponde a nosotros. Permítenos seguir haciendo de las nuestras, aunque sean en estos cerdos. Y bueno, cerdos, por lo menos para la cultura judía, era un animal inmundo que no podían comer, lo cual da cuenta tanto un poco del carácter de los demonios, ¿no? Creo que también sería algo humillante para ellos. Para empezar, ellos están acostumbrados a poseer humanos y ahora poseen animales, carentes de cualquier tipo de resistencia ante los demonios, pero también da cuenta de la condición de aquella región, la región del otro lado de Galilea, permítanme, precisamente la región de los Gadarenos. Da cuenta también de que habían dejado el uso y costumbre de no consumir cerdo, que había personas que los criaban, ¿no? Para consumo o quizás para venta de algunas pieles o cosas, para otro tipo de productos. El punto es que ya apareció una desvinculación grande de esta región con respecto al resto del pueblo hebreo. Bueno, Jesús tenía como intención ir a este lugar como parte de su agenda precisamente por estas cosas. Vemos que hay endemoniados que pueden destruir completamente la vida de seres humanos. Vemos personas pastando cerdos, que digamos que no es algo tan grave, pero lo que sigue sí va a ser grave. Voy a continuar con el versículo 34. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús y vestido en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Bueno, esos hombres que cuidaban a los cerdos, al ver el espectáculo tan grande de demonios poseer cerdos y los cerdos aventarse al precipicio, parece que los cerdos prefieren morir a tener un demonio dentro. Bueno, esos hombres lo que ven les da un temor terrible y se van a difundirlo por los pueblos y ciudades de la región. Llegan muchas personas y ven a este hombre del cual habían salido demonios. Voy a leerlo textual. A ver qué había sucedido, y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Perfecto. Encontraron a aquel hombre que era una amenaza para el pueblo, que era terrible para su propia vida. Lo encontraron en su cabal juicio, vestido a los pies de Jesús, a los pies de un rabí. Y bueno, qué motivo más grande de alegría ver a una persona que estaba en una condición tan brutal, tan humillante, tan de peligro para tu sociedad, verla vestida en su cabal juicio y a los pies de Jesús. Y para ti, para mí, podría ser muy natural que eso causase alegría y asombro entre la ciudad y hubiera, wow, Dios ha hecho unas cosas hermosas con nuestro paisano, ¿no? Qué hermoso que haga esto. Pero la respuesta que da la sociedad de los gadarenos es muy distinta.
se llenan de temor. Si tú y yo, no sé si te acuerdas cuando tú conociste del Señor y te deshiciste de todas las cosas, santería o brujería, cosas densas, alcoholismo, un ego inflado, llegaste al Señor y Dios las quitó de tu vida. Muchas personas se alegraron por ti, estoy seguro, pero hubo otras personas que deseaban que siguieras en ese camino. Quizás esas personas a las cuales tú les disparabas la borrachera, o que se beneficiaban de alguna forma de ti, o que se burlaban de ti y encontraban felicidad en tu desgracia. ¿Qué pasa con esas personas? Cuando tú vas a Cristo y te limpias y Él te lava de todas las cosas que te hacían ser nocivo para tu sociedad, te rechazan, porque la sociedad también es nociva para el hombre y prefiere que el hombre esté en su inmundicia y en su pecado y en sus vicios antes de verte en tu cabal juicio. Muchos lo llamaremos envidia, y es verdad. La gente, cuando ve que una persona puede salir de su podredumbre, se ve a sí misma y tiene envidia. Claro, ya eres cristianito. Claro, sí, te va a durar bien poquito. Nada más espérate un poco más y vas a volver peor a lo que andabas. ¿Qué? ¿A poco te crees muy santo después de todas las cosas que me hiciste e hiciste a los demás? El mundo desprecia a aquellos, contrario a lo intuitivo, a aquellos que logran salir de su desdicha y dolor. Tú lo has visto, y quizás si no lo has visto, quizás muy pronto lo verás en la vida de tus allegados, que no les gusta que hayas cambiado de vida. Si nunca has experimentado el cambio de vida que da Cristo, déjame advertirte que así será. El mundo rechaza a aquellos que no son del mundo. Si tú vas contra la corriente por un camino honesto, si dejas de engañar a tu esposa, si dejas de drogarte, si dejas de ver pornografía, el mundo te va a ver como un bicho raro. Lejos de ayudarte, te van a poner el pie. La reacción de este poblado, dice el versículo 35, es llenarse de temor. Como dije el día anterior, no hay ningún problema en tener miedo. Todos tenemos miedo en algún momento. Hay cosas que nos asombran, que nos perturban, que nos hacen mal y bueno, nuestra reacción natural es tener miedo. Lo problemático es cuando este miedo se apodera de nosotros y nos hace actuar siempre. Vamos a ver qué hizo este poblado con este miedo, este temor que se apoderó de ellos. Versículo 36. Los que lo habían visto les contaron cómo él estaba endemoniado y había sido sanado. Entonces, toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y él, entrando en la barca, regresó. El temor que se había apoderado de ellos les indicó que despidieran a Jesús. Jesús, no te queremos aquí. Es demasiado asombroso y terrible lo que vienes a hacer aquí. Has destruido un negocio. O sea, sí salvaste a alguien, sí está mejor, pero no era lo que nos importaba. Era otra cosa lo que nos interesaba. Estar en nuestra paz, en nuestra calma. Ese endemoniado estaba bien allí. Y qué horrible que justifiquemos nuestros males diciendo que estamos acostumbrados a ellos. Qué terrible que vivamos en sociedades así, que prefieran vivir en podredumbre a sufrir los cambios que evidentemente tendrán consecuencias. Dice al final de lo que leí que todo esto ocurrió porque estaban poseídos de un gran temor. Y miren qué similitudes hay entre el gadareno y el resto de los pobladores. El resto de los pobladores no se nos dice en ningún momento que tengan demonios, que sean posesos. Sin embargo, sí que el temor se apoderó de ellos. Y vemos que el temor y los demonios lo que hacen es que rechacemos a Jesús. Los demonios decían: ¿qué tienes contra mí? No nos atormentes. Prácticamente vete de aquí, nos das miedo. Y los otros pobladores decían lo mismo: vete de aquí, lo que haces me incomoda. O sea, sí haces cierto bien, pero prefiero tener ese mal a que me incomodes. Y también le rechazaban y le echaban fuera del pueblo, de la región de los Gadarenos. Y qué terrible que la cobardía, el miedo, tenga este poder también.
Lo platicaba en un podcast que te invito a que veas, el podcast de Notas al Margen, donde toco el tema de si la pandemia anticristianismo provoca que nos quedemos o salgamos. Y en el tópico de quedarse toqué el tema de la cobardía. La cobardía, dice la palabra de Dios, que también será una causa de que algunos sean arrojados al lago de fuego. Es terrible, o sea, la lujuria, pecados como la soberbia, pecados tan grandes como manipular a otros o despreciar la vida, son del mismo nivel que la cobardía. Y aquí lo vemos. La cobardía de una población evitó que conocieran a Jesús, que Jesús hiciera su obra completa en ellos. Ellos prefirieron correr a Jesús a cambiar sus vidas para siempre. Querían seguir teniendo sus negocios, casándose, haciendo sus vidas sin Jesús en ellos. Preferían tener un señor endemoniado porque tenía una legión atormentándolos, que tener a Jesús. Esto es mucho más que diabólico. De hecho, el diablo ahí, los demonios, servían a los intereses de los seres humanos. No era como que los demonios simplemente tuvieran su dominio. Sí lo tenían, pero era un dominio compartido entre la maldad humana y la maldad demoníaca. Y parecía que la maldad demoníaca era una forma de legitimar y continuar la maldad humana en este poblado, en esta región. Qué terrible situación, pero aquí viene la respuesta divina. Y recordemos, Jesús tuvo a bien recorrer ese camino y subirse a la barca, cansado como estaba, pasar una tormenta aquí incómoda. Yo estoy seguro que fue completamente incómoda para él, para todos los apóstoles, independientemente del asunto de la falta de fe. Para este motivo, había una región tan oscura que prefería tener demonios a tener a Jesús. Y aquí viene la respuesta de Jesús, versículo 38. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y qué hermoso contraste ver a esta persona que, a diferencia de los gadarenos, que a diferencia del demoniado, que le rogaban que se fuera, este hombre le rogaba que le permitiese irse con él en la barca. Y cómo no, o sea, cómo no rogarle al Señor cuando pues puede haber en ti el sentimiento, por una parte, de volver nuevamente a aquello que te endemonió, ¿no? Estoy seguro que hubo unos pasos consecutivos que le llevaron a él a llegar a estar endemoniado de una legión y no quería volver atrás. Y quizás para personas que han transitado por alcoholismo, por depresión, por muchos vicios distintos, no les gustaría que el Señor le dijera: quédate allí, o sea, en la región geográfica donde pasó todo eso. ¿Qué más quisiéramos? Es más, que Dios nos llevara a su reino de una vez por todas, para no volver a pecar y fallarle, para hacer lo que es correcto. Por otra parte, qué atractivo y qué hermoso sería que Dios nos recibiera en su reino y estar con Él para siempre, para siempre, inmediatamente después de nuestra conversión. ¿Se imaginan que después de decirle: tú eres mi Señor, mi Rey, abramos los ojos en su reino? Sería precioso, ¿no es así? Pero Dios nuevamente, Jesús nuevamente, hace algo inesperado, contrario a todos los que pensaban que se le iba a llevar en la barca. Dice lo siguiente: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. No le permitió irse con él, e inclusive le da una comisión extraordinaria, también inesperada, porque esperábamos que Jesús discipulase a este nuevo convertido, ¿no? A esta nueva persona que nació de nuevo, que estuviese 3 años con él o algo, pero no, la manda inmediatamente a hablar a los de su casa, a los de su región. Cuán grandes cosas Dios había hecho con su vida. Inmediatamente Dios puso en él su sello de aprobación y le mandó que fuera y predicara. Lo que vemos en otras traducciones de este mismo pasaje es que él se fue por toda Decápolis, es decir, predicó por 10 ciudades lo que Dios había hecho en su vida. Y también ese es un llamado para todos aquellos
hayamos estado mucho tiempo en el Evangelio o llevemos minutos, horas, a que vayamos y contemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No necesitamos toda la teología y todo el saber y toda la preparación para empezar a proclamar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Con lo que tenemos, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Es hermoso que Dios, teniendo como objetivo toda esta región, todo este lugar que estaba en tinieblas, haya comisionado a un solo hombre. Y un solo hombre iba a poder extender el Evangelio, extender lo que Dios había hecho en sus vidas. No sabemos si se convirtieron muchos o pocos hasta aquí en esta narración, pero sí que confiamos en que esta predicación de este hombre que ahora está en su cabal juicio en los pies de Jesús va a rendir frutos en abundancia, y lo veremos más tarde. Por aquí lo dejamos, sin antes decirte a ti que si llevas mucho tiempo en el Evangelio, recuerdes de dónde Dios te ha levantado, de dónde has caído y Dios te ha levantado. Recuerdes cuán grandes y maravillosas cosas ha hecho en tu vida, y vayas y las proclames. Si no conoces a Dios, si no conoces a Cristo como tu Señor, te invito a que lo hagas. Quizá no lo veas ahorita, pero déjame decirte que tu búsqueda de felicidad en otras cosas incluso legítimas como el trabajo, la familia, el trabajo comunitario, y cosas también terribles como la lujuria, la infidelidad y el alcoholismo, etc., no te van a llevar a conocer la felicidad verdadera. No hay ninguna otra cosa que llene al hombre sino Dios. Y si estás en un camino de pecado, mucho más necesitas a Jesús que vaya a ti. Y déjame decirte que Dios va a recorrer el camino hacia ti y va a dar todos los pasos y va a correr todos los peligros, como lo hizo con este gadareno. Lo va a hacer a través de personas, a través de folletos, a través de muchas cosas para ir por ti. Pero tú tienes la decisión de si entregas tu vida al Señor o no. Si quieres seguir en tus pecados, como lo hicieron todos los gadarenos que rechazaron a Jesús, o quieres reconocer a Jesús como tu Señor, como aquel hombre exendemoniado que ahora estaba en los pies de Jesús. Tú decides. Y bueno, gracias nuevamente por haber entrado en este video. Por favor, déjame tus comentarios para saber cómo te ha parecido, si te ha gustado, si no te ha gustado. También aportaciones que tú quisieras dar, tanto a esta enseñanza como al espacio en general que es Leamos Juntos. Compártelo con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad. Y bueno, también mantente al tanto de los demás videos que estaré publicando aquí en KEP FM, tanto en YouTube como en Facebook. Recientemente publiqué un capítulo más de Notas al Margen, donde estoy examinando las posturas de quedarse en COVID, en pandemia, o no quedarse. Sobre todo en este momento en que aparentemente tenemos una tregua y hay más oportunidad de salir. La idea en general es abrazar ambas posturas como parte de las decisiones del pueblo de Dios, y más allá de las decisiones del pueblo de Dios, lo que Dios ha decidido personalmente para cada uno de nosotros. ¿Estás al tanto de esos podcasts? También recientemente inauguré un nuevo canal donde estoy pasando todo el contenido del podcast de Tokio Jerusalén. El canal tiene ese nombre exacto, de Tokio Jerusalén. Si tú conoces personas que les guste la animación y cultura japonesa, bueno, pues recomiéndales mi podcast. Va dirigido a cristianos que les gusta esto. Hacemos reflexión teológica sobre varios temas, pero también a alcanzar a aquellos de la cultura otaku para que conozcan al que necesitan conocer. También recomiendan ese podcast. Quizás no es para todo público, porque quizás es muy específico el tema, el contenido, y a veces no se entiende tantos términos y personajes y cosas. Pero bueno, hay quienes sí, y creo que les puede servir para el tema de evangelismo. Bueno, es todo por hoy. El que te habló es Kep de Kep FM. Te recuerdo, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego.